Mi propósito es ayudar y entrenar a personas a alcanzar un estilo de vida basado en nutrición óptima y adecuados hábitos alimenticios que rompan con las barreras que impiden a tu cuerpo repararse a sí mismo. El potencial que tiene tu cuerpo para repararse es desconocido. ¿Por qué? Porque no ha habido la información correcta en tus manos para que tú mismo le permitas a tu propio cuerpo repararse a sí mismo. Entonces, bien, el cuerpo humano para poder seguir con vida tiene que alimentarse para obtener los siguientes nutrientes. Ok. Entonces, si comemos, si nos alimentamos, va a tener que haber agua como parte de la nutrición diaria. Los aminoácidos que están en las proteínas que comemos están compuestas de aminoácidos. Entonces, el cuerpo no absorbe proteínas, absorbe aminoácidos. Y lo que necesita el cuerpo no son proteínas, son aminoácidos. Entonces, comemos proteínas para que el cuerpo pueda absorber los aminoácidos con que está construida la proteína. ¿Ok? Entonces, el cuerpo no absorbe proteínas, absorbe aminoácidos. Esos aminoácidos sí los necesita. Los ácidos grasos son necesarios para poder sobrevivir, que están contenidos en las grasas o aceites. ¿Ok? El cuerpo no absorbe grasa, el cuerpo absorbe ácidos grasos. Entonces, por eso se consumen grasas y aceites, porque el cuerpo necesita ácidos grasos. Las vitaminas, que tampoco produce, por eso hay que forman parte de la alimentación. Y los minerales, que tampoco produce el cuerpo y por lo tanto tenemos que dárselos. Estos son todos los nutrientes esenciales que necesita el cuerpo. No más. Para poder mantenerse con vida, estos son los nutrientes. Ok. Pero aquí la chica me está preguntando, ¿y los carbohidratos qué? ¿Y qué pasó con los carbohidratos? ¿Por qué no hablamos de carbohidratos? Bueno, vamos entonces a ver qué pasa ahí. Los nutrientes esenciales son estos. Esto no es necesario para poder vivir. El cuerpo no lo necesita. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Vamos a ver. El cuerpo humano también necesita carbohidratos para funcionar y cuando le hace falta, tiene la capacidad de producir sus propios carbohidratos que necesita. Ahí está la razón de por qué no son necesarios que formen parte de la alimentación, porque el mismo cuerpo tiene la capacidad de producir sus propios carbohidratos. Bien, entonces veamos cómo es eso. ¿Cómo hace el cuerpo? Tú necesitas saber cómo funciona tu cuerpo, porque ¿qué pasa entonces? Ok, aquí está una célula que necesita carbohidratos y empieza a pedir, necesito carbohidratos. Y el cuerpo tiene una reserva en el hígado. Miren, tiene una reserva en el hígado. Le pide al hígado y una parte en los riñones. Mira, necesito carbohidratos. Y de aquí van para allá. Ok, ahora vía la célula. Entonces, así las células todo el tiempo tienen el carbohidrato que necesitan, porque el hígado tiene un almacén de carbohidratos. Ok, entonces vamos a ver cómo ocurre eso. Veamos en principio, en una planta, ella absorbe del aire el carbono, ¿verdad? Del dióxido de carbono, el dióxido de carbono, el
tiene el carbono, que es la letra C, y el oxígeno. Entonces la planta absorbe por las hojas ese carbono y oxígeno. El carbono y oxígeno. Ok. Por el agua, ¿qué va a absorber? Ok. En este caso, ahí hay hidrógeno, además de oxígeno. Entonces, la planta absorbe hidrógeno también, lo absorbe por las raíces. Y también va a absorber otro nutriente que es el nitrógeno. Ok, entonces de esa manera la planta puede crecer, puede desarrollarse. Tiene carbono del aire, oxígeno del aire, hidrógeno del agua, nitrógeno del suelo por las raíces, y así va construyendo su tejido. Se va construyendo la planta con carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Ok? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Eso es lo único que necesita para poder desarrollarse una planta. Ok, entonces, ahora los animales, ¿verdad? Si fueran los pollos, van comiendo plantas, sea de la naturaleza o de alimentos concentrados que son hechos de plantas, ¿verdad? O las vacas o los toros o los animales que también se le dan alimentos concentrados que es de plantas también, comen plantas, o los peces que comen las plantas que están disueltas en el agua. Todos los animales están comiendo plantas. Entonces, podemos ver que todos los animales domésticos consumen plantas para construir sus cuerpos. Ok, entonces se construyen los cuerpos con esas plantas. Entonces, todos los animales que comemos tienen, como comieron plantas, y todas las plantas tienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, entonces los animales están comiendo carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Entonces, todo lo que nos comemos de animales tienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Esos son los elementos básicos de la nutrición. Estamos hablando de la nutrición más básica, la más básica de todas. Ok, ahora que está todo eso así, bien, ¿qué hacemos entonces nosotros? ¿Verdad? De acá, de un toro, lo utilizamos para cocinar su carne y comer proteínas, ¿verdad? De esa manera comemos proteínas, ¿verdad? Pero también pueden ser de los pollos o los huevos, también estaríamos ingiriendo proteínas y grasas también. Y de aquí también grasas, también estuviéramos, ¿verdad? Pero también de los peces. Los pescamos y aquí obtenemos la proteína y las grasas de los pescados. Pero también podríamos comer directamente desde las plantas. Ok, y así tenemos también proteína de las plantas, grasa de las plantas, nitrógeno de las plantas, pero al final todas las proteínas, las grasas, los aceites y las plantas, todos tienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y eso es lo que estamos comiendo, señoras y señores. Eso es lo que estamos comiendo. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Esos son los elementos fundamentales de un ser vivo. ¿Ok? Esos son el constituyente básico de un ser vivo. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Bien, entonces, una vez que comemos, ¿qué va a suceder? Bien, en el caso que comamos proteínas, ellas tienen
los aminoácidos. Y esos aminoácidos tienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y esos aminoácidos van para el hígado. Ok. Pero si comemos grasas o aceites y el cuerpo absorbe los ácidos grasos, esos también tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Y van para el hígado también. Entonces, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, aminoácidos para el hígado. Carbono, hidrógeno, oxígeno, los ácidos grasos para el hígado después de que comemos. Ok, ahora vamos a ver qué pasa con ese carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno en el hígado. Ya vamos por el hígado. Ya comimos, ya absorbimos y ahora vamos para el hígado. Vamos a ver qué pasa en el hígado. Bien, ahora acá, entonces, aquí están los aminoácidos que tienen carbono, hidrógeno y oxígeno y además nitrógeno. Y con este carbono, hidrógeno y oxígeno, el hígado utiliza las vitaminas y los minerales para producir glucosa, que es un carbohidrato, que es el azúcar de la sangre. Y ese azúcar tiene también carbohidrato, carbono, hidrógeno y oxígeno. Ok. Entonces, con los aminoácidos que comimos, que tienen carbono, hidrógeno y oxígeno, se produce otra cosa que tiene carbono, hidrógeno y oxígeno, que es glucosa. Interesante. Es utilizar el mismo carbono, hidrógeno y oxígeno para formar otros compuestos. Y los ácidos grasos, que también tienen carbono, hidrógeno y oxígeno, con las vitaminas y minerales, el hígado produce también azúcar, glucosa, que es el azúcar de la sangre, que tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, el carbono, hidrógeno y oxígeno de los alimentos, en este caso aminoácidos y ácidos grasos, el hígado los utiliza para producir el carbohidrato que más necesita el cuerpo. El carbohidrato que más necesita el cuerpo es la glucosa. ¿Y quién lo produce? El mismo hígado. Y ese proceso se le llama gluconeogénesis. Gluconeogénesis. Gluco de glucosa, neo de nuevo y génesis de formación, ¿no? Entonces sería formación nueva de glucosa. Gluconeogénesis. Cuando baja mucho los niveles de glucosa en sangre, ¡prum!, ahí mismo se dispara la producción de glucosa en el hígado. Y ese proceso, sin necesidad de carbohidratos, sin ingerir carbohidratos, repito eso, sin ingerir carbohidratos, el hígado va a utilizar los aminoácidos de las proteínas y los ácidos grasos de las grasas, ¿verdad? Y los aceites que provienen de animales o de plantas, va a producir el carbohidrato que necesita. En este caso, el que más necesita es glucosa y puede producir otros más. Entonces, aquí está la razón de por qué los carbohidratos no son esenciales en la alimentación humana, porque el mismo cuerpo humano produce el carbohidrato que necesita. ¿Ok? Bien, así trabaja nuestro cuerpo. Veamos entonces. Una vez que el hígado produce esa glucosa, ok, vamos a la glucosa para las células, para cada una de las células del cuerpo, ¿verdad? Pero ya cuando hay bastante en las células, hay un exceso, ese exceso se puede guardar en el hígado. El exceso se puede guardar en el hígado, tiene una cierta parte de almacén y hay otra parte de almacén a nivel muscular, otra parte que se almacena a nivel muscular, ¿ok? Entonces, glucosa que sobra porque hay mucho ya en la célula, entonces se almacena en el hígado una parte, otra parte en los músculos, pero cuando es mucha glucosa,
se almacena también en el tejido graso. Y entonces así empieza a crecer el cuerpo para los lados, ¿no? Ahí empieza a crecer los cuerpos para atrás, para adelante y para los lados, ¿ven? Ok. Aquí como dato, este almacén en el hígado y a nivel muscular, ese almacén, si no volvemos a comer, vamos a suponer, no volvemos a comer, si no volvemos a comer, ese almacén dura de 18 a 24 horas. O sea, tenemos un almacén de glucosa de 18 a 24 horas en el hígado y en los músculos. Ya después de 24 horas, ya ese almacén se agotó. ¿Ok? Entonces, si se almacena eso, el hígado tiene que hacer gluconeogénesis, más gluconeogénesis para producir más glucosa. Exactamente, Alfredo, en este caso, la glucosa ya cuando es en exceso, ya las células tienen, ya el almacén en el hígado tiene, ya el almacén a nivel muscular tiene, ya tiene suficiente. Ahora, más glucosa, lo que sobra de glucosa se tiene que almacenar en un punto y es en el tejido graso. Entonces las células grasas empiezan a llenarse de grasa. Es un tipo de célula que tiene el cuerpo, que es un tipo de célula grasosa que va creciendo, almacenando más y más grasa. ¿Pero por qué? ¿Porque comiste grasa? No. Aquí estamos viendo el por qué se desarrolló la grasa corporal. ¿Por qué? Porque ya había suficiente en la célula, ya había suficiente en el almacén del hígado, ya había suficiente en el almacén muscular y entonces ahora estaba sobrando. Y ese sobrante se convierte en grasa corporal. ¿Ok? Perfecto. Ahora, si los carbohidratos no son esenciales en la nutrición, ¿qué ocurre si la mayor parte de la alimentación diaria está compuesta de carbohidratos? ¿Verdad? Aquí vemos lo normal de la alimentación: galletas, pasta, pan, pizza, pasteles, cakes, maíz, ¿verdad? Comidas con maíz, comidas con arroz, con granos, con papa, con yuca, con batata o papa dulce o batata o boniato. Muy común, ¿verdad? En la alimentación. No son necesarios, no son necesarios porque el cuerpo produce y esos alimentos están llenos de carbohidratos. Entonces, ¿qué pasaría si la mayor parte de la alimentación es con eso? ¿Ah? Si no los necesita el cuerpo. Bien. Vamos a ver, allá vamos a ver qué va a ocurrir. ¿De dónde provienen los carbohidratos? Cada parte de cualquier planta está compuesta de carbohidratos. ¿Ok? Cada planta. O sea, si son raíces, ¿verdad? Si son tallos como el espárrago o el celery o la España, si son hojas como el repollo, el kale, la lechuga, si son flores como el brócoli, el coliflor, si son frutas como las uvas, las manzanas, si son semillas como los granos, el trigo, los frijoles, el maíz, todos ellos, todo ese tejido de las plantas, de cualquier parte de la planta, son carbohidratos. El reino vegetal es el productor de carbohidratos y todo el tejido vegetal está compuesta de carbohidratos. Bueno, yo soy ingeniero agrónomo especialista en la producción de cultivos, ¿no? Tengo bastante conocimiento sobre ese particular en específico. Entonces, vamos a ver. Entonces, cada parte de la planta tiene, como tiene carbohidratos, ¿cuáles son los carbohidratos que absorbe el cuerpo? Carbohidratos que absorbe el intestino, señores y señores. Carbohidratos que absorbe el intestino porque hay
unos que no se absorben. Entonces, vamos a ver los carbohidratos naturales absorbibles. El primero de ellos es la glucosa, proveniente de todas las partes de la planta. ¿Ok? Cualquier parte de la planta tiene glucosa porque es el carbohidrato más abundante, es la unidad básica del carbohidrato. Todos los carbohidratos se construyen con la glucosa porque es el más simple de todos. El otro carbohidrato que proviene de las plantas es la fructosa. La fructosa. Esa fructosa que proviene de frutas, viene de la caña de azúcar, viene de la miel de abejas, del azúcar de mesa, pero el azúcar de mesa puede venir de la remolacha también, de la remolacha azucarera, se produce azúcar de mesa. La caña de azúcar, se produce el azúcar de mesa, la miel, que provienen de las abejas, y todos los frutos. Todo eso tiene un contenido de fructosa. Fructosa, es eso, el otro que absorbe el cuerpo. Entonces, el primero es la glucosa y el segundo es la fructosa. El otro carbohidrato que absorbe a nivel intestinal es la galactosa. Ese es el otro carbohidrato que absorbe el cuerpo, que es proveniente del azúcar de la leche, de la lactosa, ¿no? Este es el azúcar de la leche, la lactosa, y en la lactosa se encuentra la galactosa, ¿ok? La leche tiene lactosa, el azúcar lactosa, y la lactosa está llena de galactosa. Está compuesta de galactosa. Entonces, ese es el otro carbohidrato absorbible. Entonces, según el tipo de alimento, hay diferencia en su concentración de carbohidratos absorbibles por el intestino, ¿verdad? Hay unos alimentos que tienen más concentración y otros que tienen menos concentración. Y hay la rapidez con que esos carbohidratos absorbibles pasan a la sangre. Ok, hay unos alimentos que hace que los carbohidratos pasen rápidamente a la sangre, pero hay otros que se tardan más en pasar a la sangre. Entonces, eso hay que saberlo. ¿Qué tanto carbohidratos absorbibles tiene y con qué tanta rapidez se absorben? Eso es vital conocerlo para poder ayudar al cuerpo. Vamos a ver por qué. Veamos esto como para que vean esto. El tipo 1 de carbohidrato de alta a muy alta concentración de carbohidratos y muy alta rapidez de absorción. O sea que el azúcar rápidamente entra rápidamente en la sangre, ¿no? Y aquí podemos ver de los frutos secos o de los jugos de frutas, de una vez la fructosa y tienen una parte de glucosa, rápidamente entra por la pared intestinal a la sangre. Ahora lo tenemos rapidito en sangre. La fructosa de las frutas, ¿verdad? De los jugos de frutas y de las frutas secas, pero tienen una alta concentración en forma de jugo o en forma de fruto seco. Alta concentración, muy alta concentración. Ok. Ahora, esa misma fruta sería un tipo 2, pero ¿por qué? Porque aquí es media a baja concentración de carbohidratos y muy alta rapidez de absorción. Aquí cambió con respecto al tipo 1, es que aquí es media a baja concentración. ¿Por qué? Porque aquí tenemos las frutas con agua, ¿verdad? Entonces, los carbohidratos están diluidos en el agua de la fruta. Entonces, la concentración es menor. Tienen la fructosa y la glucosa que pasan rápidamente al torrente sanguíneo, ¿no? Pero como están llenos de agua los frutos, entonces es menor cantidad, menor concentración de glucosa o de fructosa. Menor que en el caso anterior, ¿no? Menor que en el caso anterior. Ok, en el tipo 3
hay una alta concentración y muy alta rapidez de absorción. Un momento aquí que se me fue para atrás. Acá, ok. Aquí hay una alta concentración y una rápida absorción, que es el azúcar de mesa, el azúcar de la galactosa de la leche y la fructosa de la miel, ¿no? Aquí entonces se requieren enzimas. Aquí requieren enzimas. En las anteriores pasaba rápido la sangre porque no necesitaban digestión. Pero aquí, señoras y señores, ahora necesitan estos azúcares, estos carbohidratos necesitan enzimas. Y así se transforma en glucosa, en fructosa o en galactosa, ¿no? De la leche tenemos la lactosa, que es el azúcar de la leche, pero esa no se absorbe. La enzima digestiva la transforma en galactosa y entra la galactosa a la sangre. De la miel o del azúcar, la enzima la transforma en fructosa y una parte de ella en glucosa, ¿no? Para que ustedes sepan, señores, el azúcar de mesa tiene 50% de fructosa y 50% de glucosa. ¿Ok? La miel es muy alta en fructosa, muy alta. Pero entonces todo eso necesita la digestión. Eso requiere de digestión, de enzimas digestivas. Por eso entonces no es tan rápida la absorción. La lactosa, como hemos visto, la lactosa tiene glucosa y galactosa. Entonces, en el cuerpo va a entrar la glucosa, que ya viene de la lactosa, va a venir la glucosa, pero también va a venir la galactosa, no, la galactosa una vez que entra en la sangre. Una vez que la galactosa entra en la sangre, dentro del cuerpo, ya dentro de la sangre, se convierte en glucosa. Entonces, la lactosa tiene glucosa y la galactosa, el cuerpo la transforma en glucosa. Entonces, tiene el doble de glucosa. Glucosa de la lactosa y glucosa de la galactosa. Entonces, se suben los niveles de azúcar en sangre bastante porque tiene una carga de glucosa bien grande. ¿Sí? Aquí estoy en la diapositiva de la lactosa, de la leche. ¿Verdad? Sí, pueden ver el vaso de leche con espuma. ¿Sí? Ok, entonces, seguimos. Entonces, hay los otros carbohidratos que son de muy alta concentración y son de mediana rapidez de absorción. Mediana rapidez. Aquí están las semillas, todas las semillas comestibles y las raíces comestibles. ¿Ok? A ver, Ricardo, sigues en la lámina de gluconeogénesis y yo ya ya he avanzado, ya pasé esa lámina. No sé si será tu computador, pues yo ya he pasado varias láminas, Ricardo. Ah, perfecto, ya la alcanzaste. Muy bien, muy bien. Entonces, todas las semillas de plantas y las raíces de plantas, ¿sí?, tienen muy alta concentración de carbohidratos y tienen una mediana rapidez de absorción. Estos alimentos son parte de la planta que almacenan glucosa en forma de almidón. Entonces,
en las semillas y en las raíces hay un almacén bastante importante de glucosa. Y ese almacén importante de glucosa es, es la forma de carbohidrato llamado almidón. ¿Ok? Entonces, ese almidón es una forma de carbohidrato más resistente, ¿verdad? Porque necesita estar en la semilla y en las raíces para poder caer en el suelo y reproducirse. Entonces necesita que la glucosa esté en una forma muy, muy fuerte, muy resistente al clima. Y ese la planta lo hace como almidón. Entonces tenemos una gran cantidad de glucosa bien almacenada en forma de almidón en las semillas y en las raíces de todas las plantas. ¿Ok? Entonces, veamos cómo las plantas van almacenando de acuerdo a la parte, ¿no? De donde es. Ahora vamos a ver la otra parte de las plantas, que serían los tallos y las hojas. Muy baja concentración de carbohidratos y lenta absorción de carbohidratos. ¿Eh? Cambió la cosa. Ahora estas partes de las plantas, que son tallos, hojas, flores, tienen una baja concentración de carbohidratos y lenta absorción de los mismos también. Ahí está el aguacate, que es una fruta, y el pepino, que es una fruta, pero son verdes. Entonces tienen una muy baja concentración de carbohidratos. ¿Ok? El repollo no es verde, pero igualmente tiene una baja concentración de carbohidratos. Los brotes de semillas, ¿verdad? Ya no es una semilla, ya es un brote con raíces, ¿sí? Ya cambia el almidón que estaba en las semillas. Ahora se transforma ya cuando hay un brote con bastantes raíces o ya cuando echa hojitas, ya el almidón se transformó, ya la planta no tiene almidón, ya la semilla cuando germinó y botó su raíz, ya ese almidón se transformó en otro carbohidrato que no es almidón. ¿Ok? Entonces, ahí ya no hay almidón en los brotes. ¿Ok? Y este tipo de semillas que tienen una muy alta concentración, pero tienen una muy lenta o nula absorción. Qué interesante. Muy alta concentración de carbohidratos, pero muy lenta o nula absorción. ¿Ok? Entonces, ahí vamos viendo las diferencias entre los diferentes carbohidratos, las diferentes partes de las plantas, pero los diferentes carbohidratos también, de acuerdo a cuánto. Y este es otra parte que es muy baja concentración, ¿sí? Estos son otros que tienen muy baja concentración, muy lento, nula absorción, porque por ejemplo, en el espárrago hay una parte que tiene una absorción un poco rápida, pero tiene otra parte que es fibrosa, que no se absorbe casi nada. Igualito con las coliflores, con el cilantro, con las vainitas, con ciertas partes de la lechuga, con ciertas partes del celery, la cascarilla del arroz, la cascarilla del trigo, el afrecho. Son partes fibrosas. El perejil, exacto. Las conchas, ¿verdad? Ellas tienen una parte, unos carbohidratos que se le llaman fibra, ¿no? Eso es lo que se le llama fibra. Y esa es un carbohidrato que prácticamente no se absorbe nada a nivel intestinal, pero son muy importantes para la flora intestinal, porque la flora intestinal se alimenta muy bien de esa fibra muy dura que no se absorbe a nivel intestinal. No se absorbe
pero las bacterias hacen un buen trabajo y se alimentan con ella, y esa flora intestinal es muy importante para nuestra salud. ¿Ok? Ahora, consecuencias negativas de mantener elevaciones grandes de glucosa y fructosa. ¿Ok? A veces la gente toma en cuenta de que se subió el azúcar en sangre, que es la glucosa. Se subió el azúcar en sangre, que es la glucosa, pero no se oye. Se subió mucho la fructosa. Se subió mucho la fructosa. Y no se sabe cuál problema tienen con la fructosa. Ok, más vale que lo sepan. Vamos a ver. Al subir mucho los niveles de glucosa se podría tarde o temprano llegar a padecer problemas de alta presión porque se tiene mucha glucosa en sangre, problemas de diabetes tarde o temprano, problemas del sistema óseo tarde o temprano, problemas del sistema nervioso tarde o temprano, Alzheimer, Parkinson, por el exceso de glucosa, problemas intestinales por exceso de glucosa, problemas de riñones por exceso de glucosa, problemas de visión por exceso de glucosa, tumores benignos o tumores malignos como el cáncer por exceso de glucosa, problemas circulatorios importantes por alta glucosa, alergia a alimentos por exceso de glucosa, problemas de tiroides por exceso de glucosa y problemas hormonales por exceso de glucosa. Entonces, des en cuenta, el cuerpo no necesita en la alimentación que estén los carbohidratos, en este caso glucosa, más que lo que el mismo cuerpo produce. Pero como estamos hablando que si suben mucho los niveles de glucosa, ¿cuándo suben los niveles mucho de glucosa? No cuando los produce el cuerpo, es cuando tú los ingieres. Porque si tu cuerpo está produciendo la glucosa y tú le agregas más, ahora tienes una elevación muy alta, y estos son uno de los problemas que puedes tener por el exceso de lo que no necesita el cuerpo porque ya mismo lo produce. ¿Ok? Entonces, tomemos eso en cuenta. La gluconeogénesis produce glucosa, y si tú le metes más, se produce el desorden. Ok, ahora miren, ¿qué pasa con la fructosa? En el hígado, la fructosa se convierte en triglicéridos, que es un tipo de grasa que empieza a flotar en la sangre. Empiezan a subir los niveles de triglicéridos por la fructosa y se tienen riesgo de infarto del corazón, ¿verdad? Infarto del corazón, ¿verdad? Porque se empiezan a dañar las arterias y se acumula grasa, se tapa y le da un infarto al corazón. Pero también puede haber un infarto cerebral porque también se tapan las arterias cerebrales, las arterias cerebrales. No pasó la sangre, infarto, corazón, no pasó la sangre, infarto cerebral. Pero si se revienta a nivel cerebral, se revienta un vaso sanguíneo, entonces ocurre lo que ya llamamos derrame cerebral. Ven, y esto es acelerado tremendamente por exceso de fructosa. Fructosa del azúcar de mesa, fructosa de los jugos de fruta, fructosa de las frutas, fructosa de la miel, fructosa. Esto está relacionado con la infartos del corazón, infarto cerebral y derrame cerebral. ¿Ok? Entonces, ojo, mucho cuidado. Tenemos que saber, des en cuenta aquí cómo son los contenidos por cada 100 gramos de fruta. La mandarina, 1 gramo de fructosa.
el durazno 1.3, la piña 2, la fresa 2, la banana 2.7, naranja 3, melón 4, mango 4.7, plátano frito 4.86, manzana 5.9, uva 7.6. Las ciruelas pasas, ¿se acuerdan del fruto seco? Cuando el fruto está seco, deshidratado, miren, miren el contenido de fructosa, 14.8. La mermelada de fresa, 19. La uva pasa, otro fruto seco, ¿se acuerdan que era muy alto contenido de carbohidrato? Miren, 33.8 de fructosa. Y la miel, 41 de fructosa. ¿Ok? Entonces, tenemos que tomar en cuenta esta información porque uno podría oír que la fruta es muy saludable, pero he tenido personas que he estado ayudando que tienen problemas con los triglicéridos altos y lo que más consumen es frutas. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado porque ese es un riesgo que no, muy peligroso. Ok, entonces, en la condición de no saber, hay una preocupación constante que no nos deja tranquilo. Tenemos que tener la información para actuar y entonces, con el saber, así podemos seguir hacia adelante con ánimo, sin ningún problema. Veamos cómo podemos prevenir esos problemas de salud. Vamos a ver. Diferencias en la subida de glucosa en sangre entre los tipos de carbohidratos. Ajá. Aquí tenemos que ver esas subidas de glucosa en sangre entre los diferentes tipos. Vamos a ver. Existe el valor que define la capacidad de un alimento para elevar el nivel de glucosa en sangre, tomando en cuenta la calidad y la cantidad, ¿no? La calidad del carbohidrato y la cantidad del carbohidrato de dicho alimento, ¿no? Ese valor es llamado carga glucémica. Carga glucémica. Entonces, la carga glucémica es la capacidad que tiene el alimento para subir los valores de glucosa en sangre y está relacionado no solamente con la calidad del carbohidrato, sino con la cantidad de ese alimento, ¿sí? Está relacionado con la cantidad también. Entonces, aquí es importante esta información porque tú tienes que tomar la decisión a la hora de comer sabiendo cómo es la carga glucémica de los alimentos que vas a ingerir. Veamos. La carga glucémica será baja si es menor a 10. ¿Ok? La carga glucémica será media si el valor está entre 11 y 19. Y será alta si está en 20 o más, ¿no? La carga glucémica del alimento. Menor a 10, entre 11 y 19 y 20. Vamos a ver entonces alimentos para ver de estos alimentos cuál tú piensas que tiene mayor carga glucémica. ¿Ah? Respóndame por el chat para ver. ¿Cuál de esos que tienen en pantalla, de esos alimentos, tendrá mayor carga glucémica? ¿Cuál de ellos? Ajá. Bárbara, Jennifer, Eddie, ajá. Ajá, parece que todo el mundo está llegando al mismo punto. Caramba, todo está, parece, wow. Ajá, perfecto. Bien, bien. Vamos a ver entonces. Vamos a ver acá. Esto está interesante. Veamos esto. Recuerden que se toma en cuenta el peso. Una banana, la carga glucémica es de 16 con una banana. La Coca-Cola, con un vaso de 200 cc, sería 16. Ahora, el pan integral, una rebanada es 9. Entonces, por eso la carga glucémica es importante saber porque se toma en cuenta la cantidad, ¿ok? ¿Qué pasa
si nos comemos 2 rebanadas de pan integral? Ahora tenemos 18, mayor que una banana y mayor que un vaso de Coca-Cola. ¿Ok? Entonces, si son 2 vasos de Coca-Cola, sería 32. Y se acuerdan de que bajo es menor a 10, medio es de 11 a 19 y alto es mayor a 20. Miren, con 2 de Coca-Cola, con 2 vasos de Coca-Cola, nos pasamos a super alto. Y con 2 rebanadas de pan, ya estamos casi en alto, casi. Con 2 bananas, ya estamos en alto, en 32 también. Entonces, esta carga glucémica es necesaria, nos hace ver que la cantidad es importante. Entonces, vamos otro. De estos alimentos, ¿cuál tú piensas que tiene mayor carga glucémica? De esos 3. Vamos a ver, respóndame por el chat. ¿Cuál de esos 3 tiene mayor carga glucémica? Eddie, exacto. La carga glucémica, por eso está en cuenta la calidad del carbohidrato y la cantidad del alimento, ¿no? La calidad del carbohidrato nos define qué tanta concentración y qué tan rápido se absorbe. Esos componentes están en esa carga glucémica. Todo se está tomando en cuenta en la carga glucémica. Ok, perfecto. Aquí ya respondieron. Pareciera que todos están, vamos a ver, hacia la miel. Pareciera la mayoría. Vamos a ver aquí, veamos aquí. Las uvas, unos 120 gramos, 11. Las papas hervidas, una sola de 150 gramos, una papa mediana, 21. Y la miel, una cucharada, de 1 a 2 cucharadas, sería 12 de carga glucémica. ¡Wow! ¿Quién come papas fritas? ¿Quién come papas horneadas? ¿Quién come papa de todo tipo? Porque la papa me llena bastante y entonces yo prefiero comer papa porque me lleno. Una sola papa ya estamos en una condición de alta carga glucémica y se dispara. Oh, Alfredo, tú has puesto ahí, Alfredo, una palabra. Qué bueno que la hayas puesto, Alfredo, porque cuando una persona se come un puré de papa, ¿cuántas papas van ahí? Ahí se pueden ver con claridad en este momento que puede haber una carga glucémica de 42 como mínimo o 63 en una comida de puré de papa. O sea, es algo tremendo lo que estamos viendo aquí. ¿Ok? Entonces, des en cuenta, ustedes vayan analizando y tomando sus propias decisiones. De estos alimentos, ¿cuál tú piensas que tiene mayor carga glucémica? Ricardo Vaquero dice, puré, papa, leche y mantequilla, caramba, puré, la leche con la lactosa, la glucosa, bueno, pues. Para ver, aquí tenemos la gordita o las arepas, el chocolate o el cornflake, ok, o el cereal. ¿Cuál de ellos tiene más carga glucémica? Para ver, ¿cuál de ellos tendrá más carga glucémica? Ajá. A ver, las gorditas o arepas, ¿no? Arepas en Venezuela, las gorditas en México, no sé en Centroamérica, en otras partes cómo le llamarán, pupusas también le llaman a unos que están mezcladas con granos. Vamos a ver aquí, la arepa o la gordita. Una, 30. Una sola, 30.
Un pedazo de chocolate de 50 gramos, 14. Una ración normal de chocolate ahí. Y una taza de cornflakes, 23. Valores altos. Valor alto de la arepa o la gordita, valor alto del cornflakes y valor medio del chocolate. Entonces, des en cuenta, una sola gordita o una sola arepa o una sola taza de cereal de maíz. Ajá, Ricardo Vaquero, exacto. Ricardo, aquí estamos viendo el por qué se producen tantos diabéticos, vemos las gráficas anteriores, ¿no? Tanto diabético, tantas personas con presión alta, tantos problemas cardiovasculares, tanta gente con problemas de riñones, tanta gente con problemas intestinales, tanta gente con problemas de la tiroides, tanta gente con problemas. Aquí estamos viendo las causas, las razones básicas. Un descontrol de glucosa en sangre. ¿Ok? Ahora, veamos estos carbohidratos. La lechuga, unos 200 gramos de lechuga, una buena cantidad de lechuga, solamente 2. El celery, unos 200 gramos, solamente 2 de carga glucémica. Y el cilantro, 20 gramos, ¿no? Que es una buena cantidad también. 6 solamente. ¡Wow! Eso es una carga glucémica bajísima. Con eso no se disparan los valores de glucosa en sangre. Tranquilamente uno puede comer bastante de eso y nunca se va a disparar la glucosa en sangre porque la carga glicémica es mínima. La carga glucémica es mínima. Ok, interesante. Y esos son carbohidratos. Esos son carbohidratos también. Todas las plantas son carbohidratos. Vean esto. El brócoli, unos 100 gramos, 0.6. El repollo, 100 gramos, 0.6. El pepino, 100 gramos, 0.3, señores y señores. Nos comemos una gran cantidad de esa comida y esa glucosa no se dispara nunca. ¿Ok? Así de sencillo. Carga glucémica mínima. Por lo tanto, no hay disparos de glucosa en sangre, que es lo que va a producir todas las enfermedades que vimos anteriormente y mucho más. Ahora, este interesante. Vean, la nuez, 7.5 con 50 gramos. El merey o el cashew, 50 gramos, 3, apenas 3. Y la almendra, la carga glucémica, 0. 0. Carga glucémica, 0. O sea, estas son semillas que tienen una alta concentración de carbohidratos, pero son unos carbohidratos que son muy resistentes y muy poco absorbibles. Entonces, además tienen mucha grasa. Son semillas con mucha grasa, entonces por eso la carga glucémica es baja. La harina de almendras, perfecto. La harina de almendras proveniente de las almendras, carga glucémica 0. ¿Ok? Ricardo. Perfecto. Ahora veamos esta. Ay, 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 aquí. La pasta, unos 180 gramos de pasta, 22. Una ración normal de pasta, 122. El arroz, una ración de 150 gramos normal, 27. La quinoa, una ración normal, 15. ¿Ok? Entonces, des en cuenta que aquí no estamos metiendo con valores altos de carga glucémica. Valores altos de carga glucémica con la pasta, el arroz. ¿Ok? Y un valor medio con la quinoa, que es otro carbohidrato, que es otra semilla. La pasta viene del trigo, la semilla trigo, la semilla arroz, la semilla quinoa.
¿Ok? Cargas glucémicas altas y medias. Ok, y ahora veamos la comparación en lo que es un fruto con todo el agua, con carga glucémica 11, y ahora lo deshidratamos y tenemos las uvas pasas. Y miren, de 11 pasó a 28 de carga glucémica. Los higos frescos tienen 2 de carga glucémica y cuando los deshidratamos, de 2 pasa a 16. Y el banano fresco tiene 16, pero cuando lo deshidratamos, los chips de banana tienen 30. 30. Es un valor súper alto de carga glucémica. ¿Ok? Las uvas pasas, el que come y le gusta uvas pasas, vean la carga glucémica. El higo seco, el que le gusta el higo seco, y mira el que le gusta la banana seca o deshidratada, los chips de banana, disparos grandes de azúcar en sangre. Ok, el jugo de zanahoria. El jugo de zanahoria, ¿no? La zanahoria cruda, 2, pero la zanahoria cocida, 2. No hay cambio. Pero el jugo de zanahoria necesita mucha más cantidad de zanahoria, por lo tanto se sube a 10. Y la naranja, un fruto de naranja sería 4, pero cuando te hace el jugo son varias naranjas y entonces sube a 12 por un vaso de 250 cc. El fruto fresco es una carga glucémica y cuando haces el jugo son bastantes frutas, por eso la carga glucémica aumenta. El plátano verde cocido 9, el plátano verde cocido 9, pero cuando está frito, miren, de 9 pasa a 14 cuando está frito. Oh, ahora el plátano hervido, cuando está hervido es 13. Pero cuando ese plátano maduro lo freímos, ahora sube a 26, el plátano frito, plátano maduro frito. Entonces, veamos esta diferencia. El plátano frito verde 14 y el plátano frito maduro 26, casi el doble que el plátano verde. Interesante, ¿no? De acuerdo al grado de madurez. Veamos cómo aumenta. ¿A quién le gusta más el plátano frito maduro frito? Des en cuenta para dónde nos vamos en la carga glucémica. ¡Wow! Exacto, tostones. Bien, vean estos chips. La yuca tiene 17, la yuca hervida, pero si hacemos los chips de yuca, 26, para las nubes nos vamos. La papa, ¿se acuerdan que era 21? Pero si los los chips de papa nos llevamos a 39, señoras y señores, carga glucémica 39, de 21 a 39 por los chips. Aquí está la batata o el boniato, hervido sería 11, pero los fritos de batata o sweet potato nos vamos a 34, señores y señores, cuando freímos. Des en cuenta aquí el problema que está causando el freír el alimento. Son saltos grandes de carga glucémica, saltos tremendamente grandes por freír un alimento. ¿Ok? Ustedes son los que deciden si van a ayudar a su cuerpo o no. Entonces, aquí podemos hacer un resumen. Mire en lo verde. En lo verde daría un promedio de 0.5 de carga glucémica. En las frutas nos daría un promedio de 15 de carga glucémica. En la yuca, en las raíces, papa, en plátano, en estos, nos da una carga glucémica en promedio de 17. Pero cuando nos vamos a esto, pasta, arroz, arepas, maíz, ¿verdad?
ahora el promedio se sube a 26, ¿ok? Entonces, ahí vemos los grupos de alimentos en donde, cómo cambia la carga glucémica. Entonces, tenemos que tomar en cuenta. ¿Y qué es lo que más comemos? ¿Lo que está a la izquierda o lo que está a la derecha? Por supuesto que comemos más lo que está hacia la derecha de esta lámina, ¿no? Oh, my God. ¿Ok? Ahora, hay un problema aquí. La carga glucémica de cada alimento se suma a los otros alimentos del plato. ¿Verdad? Aquí vamos, Eddie Gómez, a contestar esa pregunta que tienes ahí precisamente. La carga glucémica de cada alimento se suma a los otros alimentos del plato. Entonces, vamos a hacer un plato que va a consistir en... el plato que vamos a hacer va a consistir de arroz, de huevo, de plátano, de pan y una limonada, ¿verdad? Pero aquí nos dan esto, de que la carga glucémica diaria debe ser baja cuando es menor a 80, media cuando es de 81 a 119, y la carga glucémica diaria va a ser alta cuando se pase de 120. ¿Ok? Entonces, tomando en cuenta eso, nosotros necesitamos comer para tener una carga glucémica de media a baja, ¿no? De media a baja, ¿ok? Vamos a hacer eso. Este es el punto importante aquí. Vean, si nos comemos una ración de arroz, tiene 27. Los dos huevos, carga glucémica 0. Una ración de plátanos, hay 3 pedazos de plátanos, nos daría 20. 3 rebanadas de pan nos da 27. Y acá 2 cucharadas de azúcar nos da 16. Sumamos todo eso y el valor nos da 90. Entonces, sumando todos los alimentos del plato nos da 90 de carga glucémica. Ya solamente en un solo plato ya no es baja, ya nos volvimos a media, ¿no? Estamos en el rango de media. Pero si hacemos 3 comidas al día de esa misma manera, que sería esto, 3 comidas, sería 90 por 3, sería 270, y eso, ahí tenemos una alta carga glucémica diaria. Ahí sí nos pasamos, ¿verdad? Por 3 comidas de ese mismo tipo, nos pasamos, nos vamos bien arriba, nos vamos para las nubes con el disparo de glucosa diaria por una carga glucémica alta. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta aquí hay un carbohidrato disparador, otro carbohidrato disparador, otro carbohidrato disparador. ¿Ok? Entonces, por eso es que tenemos que saber cómo responde el cuerpo. Vean esto aquí. Y siempre la insulina alta, exacto. 200 gramos de lechuga, 2. Repollo, 1.2, una ensalada de lechuga con repollo. Sal, mayonesa y aceite de oliva se le echa en la ensalada. Carga glucémica, 0. El plátano, un plátano más pequeño, 13. Los huevos, 0. El total de ese plato de comida entre la ensalada, los huevos y el plátano, la carga glucémica nos da 16.2. Bien baja, señoras y señores. Y si hacemos 3 comidas de la misma manera, la carga glucémica total diaria sería 48.6. Una carga glucémica diaria baja. Perfecto. Podemos comer 3 veces al día de esa manera y vamos a tener una carga glucémica baja. Perfecto. Ok. Y vean este ejemplo acá. Un plato de pasta, unos 300 gramos de pasta con 40 de carga glucémica, con unos frijoles, unos 200 gramos de frijoles, nos da 28 de carga glucémica, y un vaso de jugo de naranja que nos daría una carga glucémica de 12. La carga total de ese plato de comida, 80
Y si comemos 3 veces al día ese tipo de plato así, nos daría 240. Vean esto, un solo plato de comida hace que tengamos una carga glucémica baja, ¿verdad? Un solo plato. Pero si comemos de esta misma manera 3 veces al día, ahora nos vamos con un disparo de glucosa para las nubes. Feísimo para el cuerpo. Aquí estamos viendo las razones de por qué tanta problema de enfermedad. El pobre cuerpo teniendo una carga glucémica, una subida de glucosa, de azúcar en sangre extremadamente alta. Ven, este ejemplo. Un mango, 18 de carga glucémica. Una sola arepa, 30. Aguacate, un medio aguacate, 2. Pollo, no importa la cantidad, 0 de carga glucémica. Vean, con una arepa la carga total de ese plato de comida, ¿verdad? Nos daría 50. Pero si en ese nos vamos a comer 2 arepas, entonces 2 arepas la carga glucémica sería 80, ¿no? Ahí entre una arepa y 2 arepas, la carga glucémica no ¿verdad? De esa comida, de esa sola comida, es 80 o 50, pero como tenemos que tomar en cuenta lo diario, y los diarios son 3 comidas, entonces, si hacemos 3 comidas aquí sería 150, y si hacemos 3 comidas con 2 arepas en cada comida, 240, ¿eh? ¿Ve? En cualquiera de las dos, comiendo una arepa en cada comida o 2 arepas en cada comida, al igual cuando hacemos 3 veces al día, se nos dispara la glucosa para las nubes. Vamos a tener una carga glucémica alta diaria. Son información que usted necesita para tomar decisiones a la hora de comer. Vean esta muy venezolano esta. Una arepa con 30, el plátano que se le está poniendo con 13, los frijoles que se le están poniendo con 14 de carga glucémica, la carne y el queso 0 de carga glucémica. Con una arepa 57, con 2 arepas 114. Pero ya cuando hacemos las 3 comidas al día, 171 y 342 con 3 comidas. O sea, nos vamos para las nubes cuando comemos de esa manera 3 veces al día. Porque estamos poniendo carbohidratos que disparan los niveles de glucosa, que tienen carga glucémica alta. Oh my God, mucho cuidado. Veamos el punto de hambre y adicción que tiene que ver con esto. Ya vamos a terminar entonces. Veamos. Cuando hay hambre, ¿cuál es la decisión? ¿Comer ensalada o comer pasta? Respóndame por el chat. ¿Cuál es la decisión cuando la persona tiene hambre? ¿Qué es lo más normal que la persona decida? Así es, así es. Rápidamente a la pasta. Rapidísimo. Mondongo, Ricardo. Así rapidísimo. La ensalada, no, que nada ensalada. Entonces, la decisión fue basada en placer, señoras y señores. El placer me hace decidir por la pasta. Entonces, ¿por qué? Ese placer, ¿de dónde viene, señores y señores? Miren de dónde viene el placer. Viene de las hormonas del placer que produce tu cuerpo. Hormonas del placer que produce tu cuerpo. Pero un momento. Esas hormonas del placer que produce tu cuerpo, ¿por qué las está produciendo? Bueno, simple y sencillamente porque comiste pasta una vez y otra vez. Y has estado comiendo pasta, y cuando comes pasta se produce hormonas del placer. Entonces, comes la pasta, tienes tu cuota de placer, y para la próxima vez que tengas hambre, tu decisión, ¿cuál va a ser? Tener placer con la pasta.
Porque cuando te comes la ensalada, señoras y señores, las hormonas del placer no aparecen. Eso sí no estimula ninguna hormona del placer. La pasta sí. Entonces, ¿qué pasa? Comes la pasta, se sube la glucosa. Cuando se sube la glucosa, aparecen hormonas del apetito. Empiezan a aparecer las hormonas del apetito. Entonces, ahora tenemos hormonas del placer más hormonas del apetito. Y las hormonas son muy poderosas, señores y señores. Ahora tienes un hambre de tiburón y el placer te lleva a decidir por el famoso carbohidrato. Y la ensalada, ni pensarlo. Ok. Y eso hace que se tenga la adicción alimenticia. Es el círculo vicioso. ¿Cómo hormona el placer? 1, 2, tengo placer. 3, tengo el hambre y mi decisión es 4, comer el carbohidrato. Como carbohidrato y nos vuelvo al 1, hormona del placer, y ese placer me hace que, y las hormonas del apetito hacen que yo tenga un hambre grande, pero el placer tiene que ver con la decisión de irme a comer lo que me dio placer. Y ese círculo vicioso es la adicción alimenticia. Adicción alimenticia. Ahí está en donde la persona queda atrapada en la adicción. Lo que quiero es que tú lo puedas usar para hacer un cambio más grande de lo que tú te imaginas. Y es ¿por qué? Porque le vas a permitir a tu cuerpo por primera vez en su vida que se repare. Y cuando eso suceda, que la reparación sea mayor que el daño, estarás comenzando un proceso de rejuvenecimiento general de tu cuerpo que hará que tu salud y vitalidad llegue a niveles que nunca pensaste lograr.